Hola a todos, bienvenidos una vez más a la sección de entrevistas a personas conscientes de Espacio Sutil Televisión. Mi nombre es Ricardo Izquierdo, soy parte del equipo de Espacio Sutil Televisión y coach holístico. Hoy tenemos con nosotros a una gran especialista que viene a contarnos una historia súper bonita y muy potente. Ella es Ana García, es coach y especialista en integración del gemelo perdido. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Ricardo, pues estoy muy bien y muy agradecida por acordarte de mí, ¿no? Para este espacio tan maravilloso que os deseo todo lo mejor, que os vaya genial y estoy muy bien y como te digo, muy agradecida. Bueno, el placer es mío y el agradecimiento también, que nos conocemos desde hace tiempo y conozco tu precioso trabajo con el gemelo perdido y cuando empezamos a diseñar este espacio, fuiste de las primeras personas en las que pensé para traerte. Así que gracias a ti también por aceptar mi llamada y bueno, pues vamos a pasar un rato agradable, vamos a hablar de esto, ¿no? Del gemelo perdido, que es un tema muy interesante y lo trabajas muy, muy bien. Así que cuéntanos, Ana, para quien no conozca, ¿qué es esto del gemelo perdido? Bueno, pues el gemelo perdido se conoce como el síndrome del gemelo perdido, ¿no? O síndrome del gemelo solitario, y se produce cuando se da un embarazo múltiple y cuando uno de los embriones fallece. Normalmente cuando fallece o bien durante la gestación o bien al poco de nacer, perdón, o bien durante el parto. Ya después, si el bebé ya ha nacido, ya no estamos hablando de gemelo perdido. Y se produce porque, no sé, es decir, el bebé muere, pero es un aborto involuntario donde en muchos de los casos la madre ni siquiera sabe que ha tenido un embarazo múltiple, porque generalmente se suele dar al principio, en las primeras semanas del embarazo, ¿no? Entonces, como digo, la madre en muchas ocasiones ni siquiera es consciente porque bien se reabsorbe, eh, el propio cuerpo de la madre lo reabsorbe, o a veces se puede intuir, pues porque se quedan como lo que se llama, bueno, pelitos o alguna cosa que nos hace en el cuerpo del bebé superviviente que nos hace saber que ha habido ahí un gemelo, un bebé. Pero es muy raro, como digo, ¿eh? Lo normal es que el propio cuerpo lo reabsorba y no se sepa, porque la madre en muchas ocasiones ni siquiera tiene esa pérdida eh, de sangre, ¿no? Entonces Mm. no se suele saber, es raro. ¿Y en qué, cómo afecta esto al gemelo superviviente? Bueno, pues hay múltiples síntomas o signos que nos pueden ya dar pistas de que esa persona es un gemelo superviviente, ¿no? Una de ellas es como esa búsqueda insaciable de siempre buscar a alguien, alguien que te falta, esa persona que dice, es que me falta siempre alguien o algo. Muchas veces también no sabemos distinguir muy bien si es algo o alguien, ¿eh? Normalmente es alguien, porque es esa persona que perdimos durante nuestra propia gestación y entonces esa persona. Luego también es muy curioso porque somos personas que a veces, digo somos porque yo soy, ¿eh? Y siempre tenemos como esa costumbre inconsciente de comprar todo doble. Pues calcetines, jerseys. Conozco una chica, por ejemplo, que siempre todas las mañanas preparaba dos cafés. Vivía sola y preparaba dos cafés. Entonces, es como todo doble, ¿no? Claro, tenemos en esa parte inconsciente que fuimos dos, que realmente no es que seamos dos, porque cuando estamos dentro del bebé, dentro del útero, el bebé piensa que su hermano es una extensión suya. Entonces, claro, de ahí eso doble porque es como para nosotros también, ¿no? Luego también puede ser que sean personas con una fuerte dependencia emocional. Por ejemplo, esto se ve muchas veces en las parejas. Personas que se encuentran muy inseguras o tienen mucho miedo de que su pareja les vaya a dejar. Claro, ese miedo les conecta, o mejor dicho, o sea, ese miedo se produce porque de pequeños, bueno, de pequeños, en el estado embrionario, perdieron a ese ser que para ellos es lo más importante y entonces guardan ese miedo inconsciente de que vuelvan a sufrir esa pérdida. ¿Cómo? ¿De qué manera? Proyectándolo en la pareja.
Entonces, son personas, como digo, que pueden presentar mucha dependencia emocional, ¿no? Y luego, pues también personas que tienen esa intranquilidad, esa, ese, ¿cómo diría? Como que además que les falta algo, es como sí, como esa intranquilidad. No, no tienen esa paz, claro, conectan desde muy pequeños, conectamos desde muy pequeños con un estado de supervivencia absoluto, porque nuestro hermano gemelo fallece, o sea, es que fallece. Entonces, dice, pensamos, ostras, si él ha fallecido, nosotros también estamos en estado de alerta, estamos en estado de peligro, podemos morir en cualquier momento, ¿no? Entonces estamos con esa intranquilidad de no saber qué nos puede ocurrir, qué nos puede pasar. Estos son así algunas Ujú. cositas que nos pueden dar ya pista de que somos gemelos perdidos, ¿no? No, la verdad que es un tema muy profundo y más frecuente de lo que parece Sí. y que afecta de una manera brutal a los gemelos supervivientes, porque, claro, esto es como cuando en un accidente de avión o cualquier tipo de accidente sobrevive uno y el resto fallecen, ¿no? Y hay mucha gente que eso lo vive como un trauma, o incluso en las guerras, ¿no? Gente que vuelve de una guerra, pero todos sus compañeros han muerto y lo vive también como un trauma. Bueno, pues es esto, pero desde el minuto cero de tu existencia, que es en el vientre de tu madre. Y Exacto. claro, ahí las emociones, las sensaciones, los sentimientos están mucho más a flor de piel esas historias traumáticas como que se intensifican. Además, sin una capacidad de ponerle conciencia desde ese momento, sino que tienes que esperar un tiempo y averiguar que esto te está pasando para empezar a hacer ese camino. Y mientras tanto estás perdido, no sabes por qué te pasa lo que te pasa. Y Ujú. es una ardua tarea y bueno, es complicado, ¿no? Cuéntame, ¿cómo surgió esta iniciativa tuya de integrar al gemelo perdido? ¿Cómo surgió tu programa? Bueno, pues como tú bien sabes, Ricardo, surge gracias a ti. Tú eres parte importante de todo esto. Porque, bueno, Ricardo, para los que nos están escuchando, ¿no? En su día yo le entrevisté en un programa que realizaba y entonces él nos habló ese día de la numerología base 22 y nos contó, bueno, el trabajo que él hace, cómo nos puede ayudar. Y entonces al final de la entrevista yo le pregunto, oye Ricardo, vamos a poner un poco en práctica esto que hemos hablado, ¿no? Y me dice, ah, vale, perfecto, vamos a probar contigo. Digo, pica, vale. Entonces él, bueno, pues me contó cositas de mi personalidad, ¿no? Y entonces al final me dice, oye Ana, ¿tú tienes sospecha o crees o sientes que has podido ser gemela en el vientre materno? Y yo me quedé, no sabía, o sea, fue una cosa extraña porque me sorprendió, pero a la vez no, porque es algo que yo siempre había intuido en el sentido de, yo siempre, una de las frases que repetía mucho era, me encantaría tener un hermano mayor. Yo soy la mayor de tres hermanas, pero siempre decía esto. Entonces, eso ya me resonó muchísimo, ¿no? Entonces empecé a preguntar, pregunté precisamente a una persona con la que me había hecho la carta natal recientemente y me dijo, oye, pues mira, sí, pues tal y como está esto. Luego yo me abrí mis registros y fue ya la confirmación definitiva y entonces Ricardo me hizo un par de preguntas, tres sobre esto y ya, bueno, pues fue la confirmación absoluta, ¿no? De decir, vale, soy, exacto, soy gemela perdida, no tengo duda. Y entonces le pregunté, oye, Ricardo, ¿y cómo podemos hacer esto para empezar, o sea, para liberarlo, ¿no? Entonces, me acuerdo que hicimos una consulta preciosa, o sea, preciosa, preciosa, porque Ricardo tiene ese don de llevarte a conectar, te lleva a estados de semi-inconsciencia, pero desde un aspecto, o sea, desde el amor, desde una paz, una tranquilidad. Yo lo guardo con un recuerdo maravilloso, esa sesión. Y, y ahí empecé y hice un gran trabajo con él, me ayudó muchísimo, como digo. Sin embargo, como él, bueno, él me dijo, me dice, Ana, esto no se acaba aquí, esto va para largo,
Y así fue, y al cabo de unos meses trabajando yo conmigo misma, pues me di cuenta, bueno, me di cuenta, salió, ¿no? Un poquito que ahí quedaban eh, pues retazos, quedaban cositas por seguir liberando. Entonces, pues yo empecé intuitivamente pues a trabajar estas cosas, ¿no? Desde las herramientas y desde el conocimiento que yo tenía. Y bueno, pues fue bien, la verdad es que fue bien. Se movieron muchas cosas y fue muy bien. Y entonces, curiosamente, los meses posteriores, pues venían personas a sesión y que no venían a trabajar esto muchísimo menos, pero en un momento dado esto salía y a mí me llamó muchísimo la atención decir, wow, pero ¿cuántos? ¿No? O sea, no es casualidad esto tampoco, porque no creo en las casualidades, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues voy a empezar a aplicar eso que a mí me ha ido tan bien. Entonces empecé a aplicarlo y bueno, pues ya de ahí empecé, dije, venga, pues voy a crear un programa específico para esto, porque hay mucha gente. ¿Y cómo es este programa? Cuéntame, porque es verdad que hicimos esta sesión y que me siento muy, muy feliz de haberte inspirado a que hagas tú tu propio método, porque bueno, pues aquello salió de una manera casual en Mm. una entrevista y ahora fíjate en lo que se ha convertido, ¿no? Ahora es tu método y quiero saber, cuéntale a la gente cómo trabajas ese método, cómo puedes ayudar a otras personas a sanar el gemelo perdido. ¿Cómo lo descubres? ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo es tu proceso? Cuéntanos. Pues mira, es un proceso de aproximadamente 6 meses eh, y consta de varios pasos, ¿no? El primero de ellos es descubre y reconoce a tu gemelo. Es decir, en este primer paso vemos cómo, qué emociones, qué actitudes, qué sensaciones en tu día a día ese gemelo te afecta, porque de una manera inconsciente estamos muchas veces actuando desde esas sensaciones, de esas actitudes, emociones que no son nuestras y creemos que sí. Entonces, vamos a ver primero en este primer paso cómo y de qué manera ese gemelo nos afecta. Después, el segundo paso es sanar y liberar los bloqueos energéticos. Como bien sabemos, no solamente somos un cuerpo físico, que por supuesto es muy importante trabajarnos el cuerpo físico, ¿eh? Yo no estoy diciendo que no, pero no somos solamente el cuerpo físico, sino que somos eh, mucho más y tenemos una serie de cuerpos energéticos donde se nos quedan las improntas de todo lo que hemos vivido. Entonces vamos a ir a esos cuerpos energéticos para ir liberando todas esas improntas y ir desmarañando todo aquello que se nos ha quedado en ese primer momento. Y además es que en el cuerpo energético nos da muchas pistas de aquello que tenemos luego que trabajar emocionalmente. Entonces, para mí es básico el incidir en esa parte energética porque nos ayuda a armar ese mapa guía para seguir trabajando. Luego es el tercer paso, conoce a tu gemelo. Y este me acuerdo siempre mucho de ti porque en esas partes del protocolo, ¿no? Tú me presentaste al gemelo, me acuerdo. Y esto es fundamental porque, claro, sabemos que entre el 3 y el 5% de nuestra vida lo guía el consciente. Todo lo demás es el inconsciente. Y el inconsciente sabe que un día eh, conocimos a nuestro gemelo, pero es muy importante darle la información al consciente de que ese gemelo existe y es muy importante ponerle ojos, ponerle pelo, qué sonrisa tiene, absolutamente todo, porque eso nos ayuda en parte a cerrar ese duelo y también a dejar de actuar como él. Ahora explico un poquito más esto de actuar como él, ¿no? Luego, el cuarto paso es integra a tu verdadero protagonista. Y esto es lo que yo me refiero. ¿Por qué? Lo que decía antes. Claro, cuando somos gemelos, se nos mezclan esas emociones, se nos mezclan esas actitudes, esos sentimientos, esos gustos. Entonces, es muy importante empezar a trabajar nuestra nueva identidad y anclar bien esa identidad. Es básico el trabajar la identidad. Normalmente, cuando somos gemelos perdidos, la autoestima viene muy tocada.
Y es precisamente porque no sabemos distinguir entre quién es uno y quién es el otro. Entonces hay que hacer un trabajo profundo de autoestima y de identidad y saber cuáles son mis gustos y cuáles no. Y este es un trabajo, el cuarto punto es un trabajo muy, muy profundo y que, bueno, pues es uno de los puntos más largos de todo el programa, ¿no? Por esto que digo. Luego, el quinto es crear una nueva relación con mamá. Este a mí personalmente me costó mucho porque yo siempre tuve, digo tuve porque afortunadamente hoy en día pues ya ha mejorado mucho, pero una relación con mamá complicada. Y no a todo el mundo le pasa, evidentemente, pero ¿qué ocurre aquí? Aquí ocurre que cuando perdemos a ese hermano gemelo, eh, o bien nos echamos la culpa a nosotros, o bien de una manera muy, muy inconsciente se la echamos a mamá, o bien las dos. Puede ser, puede ocurrir también las dos. Claro, démonos cuenta que en ese momento el bebé no tiene los mecanismos para saber discernir qué es lo que ha ocurrido. Entonces, dentro de su capacidad, lo único que puede hacer es estas dos cosas, o echarse la culpa a él mismo, es decir, pero ¿por qué no hice lo suficiente por él? No estuve a la altura, en fin, toda esta serie de cosas, culpa o bien a sí mismo o culpa a mamá. Entonces, independientemente que en la mayoría de los casos, Ricardo, no sé si tengo bien internet, disculparme, porque es que me ha puesto como que tenía conexión inestable. Sí, yo te veo bien y te oigo bien, no te preocupes, por aquí todo bien. Vale, perfecto. Decía que aunque sus padres van a recibir a este bebé con ilusión y con un gran amor, esas emociones, aún así, aún y todo, pueden impedirles conectar con esos padres y sobre todo con la madre por esto, ¿no? Por esto que digo, porque el bebé, de una manera muy, muy inconsciente, echa la culpa de alguna forma a su madre por no haber podido salvar a su bebé. Luego está el sexto punto, que es transformar las creencias limitantes en potenciadoras. Claro, aquí se generan un montón de creencias limitantes muy relacionadas con la autoestima y muy relacionadas, que luego, si nos da tiempo, yo creo que sí, hablaremos un poquito más de la abundancia, ¿no? ¿Por qué? Porque se generan creencias como no tengo derecho a estar aquí, no soy merecedor de esta vida, no soy suficiente, yo tengo la culpa. Es decir, una cantidad de creencias limitantes que a lo largo de la vida esto en algún momento sale, ¿no? Y entonces aquí revertimos todas las creencias pues para que se pongan en sintonía con nosotros y con la vida y ser realmente merecedores, sentirnos merecedores y realmente vivir como nos merecemos, ¿no? Luego, el sexto punto, dar el lugar que se merece al gemelo en el árbol genealógico, porque esto es importante, darle ese hueco que él se merece y al cual pertenece, porque sabemos que formamos parte de un sistema familiar y todos somos imprescindibles, ¿no? Si no le damos ese hueco, sabemos que luego el sistema va a tener deficiencias. Y por último, el octavo paso es desidentifícate de tu pareja. La relación de pareja es la más parecida que encontramos en las relaciones humanas respecto a los gemelos. Entonces, muchas veces en la pareja proyectamos aquellas necesidades o aquella búsqueda inconsciente de la que hablábamos, ¿no? En la pareja. Entonces, es muy importante, tengas o no tengas pareja, el preguntarte qué significa para ti la pareja. Porque quizá de una manera muy inconsciente lo que estamos haciendo es buscar a esa persona que siempre estamos detrás de ella, ¿no? Y bueno, así resumidito, esto sería un poco el programa. Y tiene, me comentas una duración de 6 meses, ¿cierto? Aproximadamente, sí. Luego sacaremos tus redes sociales, tu manera de contactar contigo para que la gente que esté interesada en liberar su gemelo perdido, que se sienta identificado o identificada con estas historias, con estos problemas que son más comunes de lo que parecen, puedan Mm, contactar con Ana García, porque
Sí que es verdad que Ana García hizo su trabajo con el gemelo perdido conmigo, hizo una parte, pero es que ella lo ha llevado mucho más allá, mucho más allá. Y estaba escuchándote y estaba, digo, joder, qué interesante, ¿no? Que cómo has luego extendido todo eso mucho más de lo que yo hice contigo y me encanta, me encanta, me encanta. Así que bueno, luego pondremos las redes sociales de Ana para que quien lo necesite pueda contactar con ella y hacer este trabajo tan bonito y tan importante, porque eh, cuando tenemos este tipo de problemas y no somos conscientes, estamos condenados a vagar cojos por la vida y poniéndole luz, trabajando en esas heridas, podemos entender Ujú. parte del por qué nos pasa lo que nos pasa, ponerle solución y encaminarnos hacia una vida más plena y más amorosa para nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno. Luego compartiremos las redes. Fíjate que me decías, luego vamos a hablar de la abundancia. ¿Qué relación hay entre el gemelo perdido y la abundancia? Cuéntanos. Bueno, pues mira, precisamente hace unos días una persona, una mentora con la que trabajo personalmente, pues me preguntaba, oye Ana, pero a ver, este giro que tú quieres darle ahora a tus sesiones y a todo esto, sobre abundancia, manifestación, dinero, ¿cómo encaja este programa? ¿Y tú estás segura que quieres seguir manteniéndolo? Y yo le dije, digo, pues mira, me encanta que me hagas esta pregunta porque precisamente he estado pensando mucho sobre esto. Me decía, no lo sé, no sé en qué punto. Y dije, pero a ver, pero ¿cómo no? Cómo no vamos a encontrar la conexión si la abundancia, el primer contacto que tenemos es en el vientre materno? Ahí es donde realmente encontramos la primera conexión con la abundancia. Si, si no tenemos, si no sentimos esa abundancia desde ese primer momento, donde es un lugar supuestamente el útero materno, que es un sitio donde hay una temperatura maravillosa, donde estamos a todo confort, tenemos el alimento que necesitamos, es decir, tenemos todo, absolutamente todo. Eh, es cierto que hay veces que esto no es así, bien porque la madre tiene un entorno emocional inestable o porque precisamente conectamos con esa pérdida del gemelo perdido, ¿no? Entonces ahí sí no vamos a sentir esa abundancia y por tanto vamos a nacer ya con heridas o con sentimientos de escasez. Porque claro, tú bien sabes, Ricardo, que la abundancia es un estado interno. ¿Y por qué es un estado interno? Porque cuando estamos en el vientre materno no conocemos la abundancia material. Conectamos realmente con ese estado interno de lo que es la abundancia. Por lo tanto, ¿dónde se gesta la abundancia? La abundancia se gesta en el útero materno. Ahí, toda persona que sienta todo eso va a sentir ese estado interno de abundancia. Si no, vamos a nacer con heridas ya de pérdida o de escasez. Entonces, yo dije, sí, claro, claro que lo voy a seguir manteniendo, porque es la base de la abundancia. Cuando tú haces un trabajo, bien sea con el dinero o con la abundancia en general, la madre es una pata fundamental, porque ya sabemos de dónde viene la abundancia. Entonces, a mí me ha pasado, si yo no hubiese trabajado mi relación con mi madre y por tanto ese estado interno en el útero, no hubiese conectado con la abundancia. Yo estaba muy desconectada con la abundancia y uno de los motivos era ese. Muy interesante. Claro, es lo que tú comentas, es tal como lo has comentado, ¿no? El primer alimento que recibimos es el alimento de mamá. La primera sensación de abundancia la vivimos en el vientre, la primera sensación de unión también. Entonces, si ahí hay algo violento, si ahí hay algo que nos da, más que nos da, que nos quita la referencia, eso se queda grabado ahí. Por eso antes decíamos qué importante es ponerle luz a todo lo que es la vida intrauterina. Porque tú cuando vas a la calle un día y te das un golpe y te haces un arañazo, pues sabes que te has dado un golpe y te has hecho un arañazo. Pero si tú no lo sabes porque no recuerdas esas fases, pues estás carente de algo y no entiendes por qué. Y te ocurren diferentes situaciones y sobre todo estados emocionales alterados, duros.
Cuando volvemos al vientre de mamá, ya sea para sanar el gemelo o para sanar la abundancia o para sanar las dos cosas, es donde tomamos conciencia de que la historia empieza ahí, de que la historia empieza ahí. sin duda. Y todo lo demás es un reflejo, todo lo demás es un reflejo de todo eso que vivimos en el vientre materno. Súper importante volver ahí para poder poner luz, paz, para no sentir culpa, para no culpar a otros, en definitiva para resolver todo eso que está ahí enquistado y que condiciona muchísimo de nuestra vida, ¿no? De la vida consciente. Y qué te ha llevado a centrarte y ofrecer procesos sobre abundancia, manifestación, dinero? Pues mira, fundamentalmente mi propia experiencia personal, ¿no? Porque durante mucho, mucho, mucho tiempo yo tuve problemas con el dinero que podríamos considerar muy, muy graves, ¿no? Entonces, realmente ese fue uno de los motivos de mi propio desarrollo personal. Em, entonces, luego con el tiempo he aprendido que la relación con el dinero es algo que voy a estar trabajando toda la vida, porque cuando llegas a un nivel, siempre luego surgen otras creencias, otros aspectos a trabajar, pero claro, no es lo mismo trabajar esa relación con el dinero desde tenerlo todo cubierto, estar tranquilo y decir, oye, ahora, ¿por qué no voy a escalar a este siguiente nivel? A estar en la supervivencia, ¿no? Entonces, como digo, lo primero que me ha llevado fue mi propia historia personal con el dinero y con todo esto. Y después, hace unos meses, pues eh, abrí mis registros acásicos, yo trabajo mucho con mis registros, y entonces me dijeron, oye, Ana, mira, eh, que va siendo hora de que empieces a poner así en público y a trabajar con el dinero. Y entonces dije yo, wow, sí, con la energía del dinero. Y yo dije, sí, bueno, o sea, bueno, de qué estamos hablando? Que no me siento, yo no me siento capaz de esto, que yo todavía me queda mucho, ¿no? Y me dijeron, mira, es que no vas a acabar nunca con esto, porque esto es una carrera para toda la vida, pero tú sí puedes ofrecer desde tu propia experiencia, no tienes que tenerlo todo resuelto para, pues para empezar a hablar de ello y empezar a trabajar con esto. Y entonces dije, bueno, venga, a principio de año me pongo y ahí estoy, ¿no? Es cierto que me he formado con diferentes personas y demás, pero me formaba para mí, para yo aprender conmigo y practicarlo en mí, no Ujú. para ponerlo ¿no? al servicio de otros. Y, y dije, bueno, es que también me dijeron una cosa muy importante que es hora de resignificar, y esta palabra me llegó al alma, ¿no? Resignificar la energía del dinero que ha sido tan machacada a lo largo del tiempo y de los siglos, y es hora de resignificar todo eso y realmente darle un nuevo significado y darle un nuevo enfoque y que la gente realmente empiece a vivir desde esa expansión eh, que es el dinero, la abundancia y la manifestación, que al final es su propio poder personal, el saber que somos soberanos y que podemos crear la vida que nosotros queramos, ¿no? Totalmente, totalmente. Qué importante es el dinero, pero más que el dinero, lo que tú dices, ¿no? El significado del dinero y lo que significa a nivel energético para cada uno de nosotros. Porque al final necesitamos dinero para vivir y yo siempre digo que el dinero es el reflejo del amor. Yo cuando Total. voy a comprar una prenda de ropa estoy agradeciendo a quien ha hecho esa prenda, a quien la ha traído, a quien me la está vendiendo, pagando con dinero. Es una manera de dar gracias, de dar amor. Y cuando ese flujo no está en armonía, podemos vivir en la escasez, podemos experimentar la escasez, que no deja de ser una abundancia también, pero desde el lado contrario. Y Ujú. también pueden ocurrir cosas como que no seas capaz de ganar más allá de un tope, porque, bueno, pues que en tu familia ese era el tope y no puedes superar a tu familia porque no está bien. Y bueno, hay una infinidad de situaciones, ¿no? Y ahora, en este momento en el que vivimos,
donde ya el ser humano ha llegado al tope de la pirámide, ya busca la autorrealización, ya podemos centrarnos en vez de buscar fuera, buscar dentro para poder manifestar fuera, ¿no? ¿Y qué estás preparando? Bueno, cuéntanos exactamente, ¿qué vas a ofrecer? ¿Qué proyectos tienes? ¿Cómo puede trabajar la gente contigo? ¿Qué proyectos tienes ahora en este sentido? Bueno, pues mira, ahora en este mes de marzo voy a abrir las puertas otra vez, voy a abrir plazas nuevas para el método de Integra tu gemelo perdido, porque no siempre lo está abierto. Trabajo con un grupo como máximo de 10 personas, aunque las sesiones son uno a uno, pero no me gusta tampoco tenerlo lleno, o sea, masificarlo porque es un proceso, como digo, muy personalizado, ¿no? Entonces vuelvo a abrir plazas ahora este mes de marzo. Eh, y después estoy preparando un curso que se va a llamar quizás, que no lo tengo ahí como todavía muy definido, puede cambiar, ¿no? Que se va a llamar las 7 llaves de la prosperidad y la abundancia, donde vamos a trabajar a fondo todo esto que digo de mentalidad, o sea, va a ir dirigido a la mentalidad, creencias, energía, por supuesto, trabajamos esa parte energética, el cuerpo físico, la identidad, es decir, trabajamos todo, todo para todo esto de abundancia, dinero y manifestación. Eh, He decidido, por ejemplo, dejar las consultas uno a uno porque yo considero, eh, bajo mi experiencia, que respecto a consultas uno a uno, para trabajar todos estos temas de dinero, abundancia y todo esto, es mucho mejor, o sea, los resultados se ven en procesos. Entonces, la forma de trabajar conmigo a partir de ahora va a ser o bien en estos programas, o bien, por ejemplo, mínimo trabajar conmigo mano a mano un mes. Entonces, menos de un mes no voy a trabajar porque no se van a ver los resultados. A mí me interesa que la gente que venga conmigo obtenga resultados. O sea, para mí es básico y fundamental, igual que para ti, ¿no? Ujú. Entonces, he visto que que mínimo un mes, porque si no, no se ven procesos, no se ven resultados. Entonces, además de ese curso, que este sí, como te digo, va a ser un mastermind y ahí vamos a trabajar también unos meses. Luego sí que estoy preparando una masterclass exclusiva, es aquí sí solamente vamos a hablar de eso, que es dinero, puro y duro, ahí, a tope. Y esos son como los 3 proyectos que tengo ahora así a las puertas para empezar. Muy bien, qué interesante esto que dices, porque además a mí me pasa igual. Estoy virando hacia una dirección. Bueno, ya llevo tiempo que no cojo clientes que no se comprometan a trabajar un tiempo concreto, por lo mismo, por lo que tú dices, ¿no? De resultados. Pero ahora estoy viendo que hay como una necesidad por parte mía y porque creo que que lo que se enseña es mejor vivenciarlo en grupo, donde estoy organizando grupos y creo que va a ser mi manera futura de trabajar. Habrá excepciones, por supuesto, siempre hay excepciones, hay casos, ¿no? Que a lo mejor pues sí que requieren una continuidad personalizada, con un compromiso por parte del cliente, por supuesto, pero creo que el trabajo en grupo es una gran herramienta y depende de lo que quieras contar, pero para lo que contamos tú y yo, Ana, creo que es muy bueno hacer los grupos y muy interesante. ¿Y dónde te pueden encontrar? Cuéntanos, ¿cómo pueden contactar contigo? Pues mira, pueden encontrarme en Instagram, que es @AnaGarciaCoach, y ahí pueden contactarme, mandarme un mensaje directo, lo que consideren, y si no, también a través de mi mail, que es info@anagarciacoach.com. Ahí en esas dos Estupendo. vías, encantada de atenderles. Ahora habrán aparecido por aquí debajo estas informaciones. Genial, genial. Yo os la recomiendo. Si no creyera en el trabajo de Ana, no la habría traído aquí. Así que si estáis pensando en iniciar procesos de abundancia, de liberar memorias de vuestro gemelo perdido, de sanar el vínculo con la madre, si queréis dar un paso hacia adelante en vuestra vida en este sentido, no dudéis en hablar con Ana, porque es una gran profesional. La conozco desde hace tiempo y confío mucho en su trabajo. No dejéis pasar esta oportunidad, porque ahora es el momento de tomar las riendas de nuestra vida. Estamos en un año muy potente y requiere nuestro compromiso de ir hacia adelante. Así que bueno,
no os lo penséis mucho y dar ese paso que Ana os va a acompañar de la mano y os va a llevar a un buen puerto. Ana, Gracias, Javi. fíjate, un placer. Te iba a haber hecho una pregunta con la que abro todas las entrevistas y se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Entonces te la voy a hacer al final. Y, y es que este espacio se llama Entrevistas a Personas Conscientes. Y la primera pregunta con la que abrimos siempre este espacio es, ¿cómo fue tu despertar en la espiritualidad? Cuéntanos. Pues mira, mi despertar fue por amor. Abro y cierro paréntesis aquí y luego explico esto más extensamente, ¿no? Porque tiene su matiz. Entonces, yo, bueno, pues estaba en la universidad, estaba terminando la universidad aproximadamente, 23 años más o menos, y entonces, eh, pues yo tenía como todo muy estructurado en mi vida, todo muy controlado. Ah, pues yo ahora acabo la carrera, yo ahora encuentro un trabajo, el que yo quiero además, perfecto, todo, a esta edad me caso, a esta edad tengo hijos, está todo como ahí muy milimetrado, ¿no? Bueno, pues nada, terminó la carrera, estaba terminando la carrera, como digo, por aquel entonces tenía un novio que era como el perfil perfecto y toda mi familia lo aprobaba, era como todo perfecto, cuatro por cuatro lo que yo había pensado, ¿no? Bueno, y en un momento dado conozco a otra persona que no tiene nada que ver con esto que era mi mundo ideal, pero a mí me da la vuelta a la vida, ¿no? Y entonces digo, wow, mi mundo se cae, es decir, ese mundo que yo me había planificado se cae. Entonces tenía dos opciones por aquel entonces. O bien yo seguir ese mundo cuatro por cuatro que me había imaginado y que había pensado y que esto quería que fuese así, o soy fiel a mis sentimientos, a mis emociones y entonces me voy hacia esa otra vida. Y entonces yo siempre he sido, para mí la lealtad es fundamental en la vida y la lealtad conmigo misma ya es uno de mis top, ¿no? Y entonces dije, no, o sea, me da igual. Por amor a mí misma, por amor a mí misma, tengo que seguir mi corazón y mis emociones. Entonces, ahí es cuando yo considero que empiezo mi desarrollo espiritual porque rompí con muchos patrones familiares que tenía ahí en mi cabecita. Y entonces dije, no, no puede ser. Es decir, tengo que ser fiel a mí misma y a mis emociones y a mis sentimientos. Y empecé ahí. Luego, posteriormente, claro, yo continué con esta pareja, que es mi pareja actual, y tuvimos los dos serios problemas económicos y laborales. Y eso nos llevó a decir, esto no es normal, aquí pasa algo, ¿no? Y empezamos a este otro mundo. Además, me acuerdo que fue mi pareja Miquel, que me enseñó, fíjate, un vídeo de Enric Corbera. Y le dije yo la primera vez, ah, ¿pero qué dices? ¿Qué está contando este hombre? Que no, que no, que no. Ahí estaba el ego ya rechazando de primeras, ¿no? Mm, Todo eso. Y fue él el que me conectó con todo este mundo y ahí empezó mi andadura en todo esto para realmente salir de esa situación tan complicada económica y profesional, ¿no? Ahí empezó. Sí, sí. Y me acuerdo además, como te decía antes, que fue por amor, pero fue por amor a mí misma, ujú. porque si no hubiese tomado esa decisión de decir, no, yo esto no lo quiero, o sea, aunque no me importa tres narices lo que digan los demás de la decisión que vaya a tomar, eh, no sé, seguramente hubiese sido muy desgraciada, ¿no? Siempre lo he pensado, digo, Total, total. Creo que el hecho de saber que no estoy haciendo lo que mi familia espera es un buenísimo síntoma de que voy por buen camino, ¿no? Sobre todo para los que sí, venimos a sanar historias, ¿no? Que venimos a cerrar ciclos a limpiar un poco, ¿no? Según qué información. Sería un elemento para sospechar si estoy haciendo lo que mis padres esperan que haga, lo que mi familia espera que haga. Sería una alerta, ¿no? De, oye, esto igual no es exactamente lo que tú quieres, ¿no? Porque si es lo que ellos quieren, no puede ser lo que yo quiero, es muy difícil, ¿no?
y más cuando somos hijos de que venimos con programas distintos, que venimos con mentalidad distinta, con lo cual si yo hago lo que agrada a mis padres, yo estoy siendo mis padres, no estoy siendo yo. Entonces, bueno, ese gran paso, ese salto de fe, ¿no? Por eso al final es un salto de fe. Total. El lanzarte a la aventura, a lo desconocido, pero siempre digo que detrás de cada salto de fe está la vida esperándote detrás de esa esquina para sostenerte y para enseñarte que no pasaba nada, que todo estaba bien, que te estaban esperando para que te atrevieras a dar ese paso y continuar en tu camino, ¿no? Esto es fascinante. Las historias de despertar espiritual siempre vienen por una complicación. Nunca. La gente se piensa que la espiritualidad es súper guay y muy divertida y que todo es maravilloso y es justo lo contrario. Es muy duro y lo que pasa que sí, que luego vas ganando en libertad. Sobre todo vas ganando en una felicidad que pagas con grandes transformaciones, pero es cierto que si no haces eso, el camino estipulado, el camino que se espera de ti es mucho peor, es mucho peor. Pagar ese precio es impagable. Además, tú fíjate, Ricardo, yo el otro día hablándolo con unos amigos, ¿no? Eh, Al final todo el mundo en la vida, de una u otra forma, todos tenemos nuestro despertar espiritual, porque al final siempre nos dicen, ¿no? Mira, tienes que hacer esto, tú estudia, tú esto, tú no sé qué, que al final así te va a ir bien en la vida. Mm, Y mm. llega un punto en el que tú haces todo eso Y y no. llega la gente y dice, pero si tengo 40 años, 50 da igual, y he hecho todo y no, tengo ahí un vacío, o te surge Mm, cualquier cosa. Claro, porque al final no estamos educados para romper esos patrones, para realmente conectarnos con quien realmente somos, ¿no? mm. Exacto. Y ahí empieza el viaje. En Ahí ese empieza. momento en el que decides romper con todo lo conocido, porque tu alma te lo indica, porque tu corazón te lo exige, porque no puedes pagar el precio de seguir quedándote en donde estás, tienes que lanzarte. Y ahí empieza otro viaje en el que ganas paz y libertad a un alto coste, pero bueno, en el otro sitio no podrías comprar esa paz y esa libertad por más que te empeñaras, ¿no? Entonces, bueno, esta es la vida que hemos elegido encarnar, ¿eh? Somos unos Es- valientes todos los que estamos aquí en la Exacto. Tierra, ¿eh? Madre mía, madre mía. Y hablando de la Tierra, Ana, ¿cómo ves la situación actual que es muy convulsa y muy loca y después de la época de pandemia y todo esto, cómo ha ido cambiando todo? Y ahora nos encontramos como en las puertas de algo que no se sabe muy bien, ¿no? No sabemos si nos vamos al garete como sociedad y como planeta o si, por el contrario, se va a despertar de una manera irreversible y esto tiene esta fase de oscuridad. Le quedan los días contados. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues, a ver, yo soy optimista y no por naturaleza, sino por trabajo personal. Esto lo tengo claro. Y entonces también creo que después de cualquier, o sea, antes de cualquier sanación, antes de cualquier transformación, siempre hay una crisis. Entonces yo creo que efectivamente esto es algo que es innegable, ¿no? Estamos en una crisis a nivel mundial importante, pero también creo que es porque precisamente se está produciendo un nuevo paradigma y eso también está más que claro. La pandemia ha traído nuevas cosas en todos los aspectos de nuestra vida, en la forma de trabajar, en la forma de comunicarnos, en la forma de absolutamente todo, en la forma de vivir realmente. Y yo creo que vamos por ese despertar, porque sí considero que realmente hay un despertar espiritual. Y también creo que hay mucho interés en que haya más miedo de lo que realmente hay, o sea, de lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Porque, como bien sabes, los medios de comunicación se encargan de que la gente vivamos en un miedo espantoso. No estoy diciendo con esto que no, vuelvo a insistir, que no haya crisis en el mundo y que las cosas no estén tensas. Sí, sabemos que hay una guerra entre Ucrania y Rusia, sí, iba a decir Estados Unidos. Eh,
sí, sabemos que esto existe, es así, pero que las cosas están convulsas y están tensas. Sí, por supuesto, pero también pienso que hay mucho interés porque tengamos más miedo y que las cosas, creamos que están las cosas mucho más negras de lo que realmente son. Y ayer, por ejemplo, me quedó más que claro, viendo un programa de televisión haciendo zapping. Salía una persona que es experta en ciberataques y bueno, dijo, prepararos porque este año es el año del ciberataque. Vais a recibir todos muchísimos ciberataques. Tener cuidado en abrir correos, móviles, tal. Y dije, es que esto es el miedo por el miedo. ¿Que hay convulsión mundial? Hay convulsión mundial. ¿Que estamos en crisis? Estamos en crisis. Pero que yo creo que nos bombardean a miedo. Nos bombardean a miedo, pero al cuadrado total y absolutamente. Y que también creo que estamos haciendo muchas personas, una profunda sanación, un profundo trabajo interno y creo que vamos a salir triunfantes de esto. Y que si tú te pones a ver y a recorrer la historia, siempre ha habido épocas convulsas, siempre ha habido crisis económicas y hay una cosa muy importante, que si cuanto tú mayor trabajo interno hagas, lo que ocurra afuera menos te va a afectar. No quiere decir que vivas ausente de lo que ocurra afuera, pero sí que te va a afectar menos por una cuestión de vibración, por una cuestión frecuencial. Si yo no vibro en eso, no me va a afectar. ¿Va a estar ocurriendo en mi realidad? Sí, pero ¿me va a afectar? Pues seguramente no, o en una menor medida. Totalmente, totalmente. Esto que has dicho, ¿no? Ese interés en que haya más miedo de lo que hay, y es este modelo de negocio actual, de la crisis perpetua y del estado de shock. Eh, la gente, en tanto en cuanto no es consciente de sí misma, en tanto en cuanto no es consciente de cómo funciona la espiritualidad, etcétera, son marionetas al son de la televisión y en tanto en cuanto no despiertan de eso, pues son víctimas. Y entonces hacen lo que la televisión dice y entonces se comportan como la televisión dice que se tienen que comportar. Una de las cosas buenas que ha traído la pandemia, yo sinceramente opino que la pandemia ha traído muchas cosas buenas. Y Mm, una de ellas ha sido la ingente cantidad de personas que han desconectado de la televisión y han exacto. apagado la tele para siempre. Ujú. Entonces, bueno, pues ahora se informan por otras vías, por otros lugares, pero han apagado la televisión. Incluso se acuñó un término, no recuerdo bien cuál era ese término, pero era algo como eso, como gente que era antitelevisión, ¿no? Y se extrañaban los propios medios de comunicación. Bueno, lo que se extrañaban era, pues, por decirlo de alguna manera, porque ellos estaban perdiendo su Tu volumen cuota, de claro. creyentes, ¿no? Su cuota, exacto. Y esto nos está haciendo despertar y en tanto en cuanto despertamos, como bien dices, el miedo no es que desaparezca, que sí, es que en realidad sí desaparece. Es como, bueno, está pasando lo que está pasando, entiendo por qué está pasando lo que está pasando, sé quién soy yo, sé dónde está mi lugar y confío en la vida. Y entonces ya me da igual que si ciberataques, que si pandemias, que si guerras, que si tal, me da lo mismo porque ya sé lo que hay detrás. Y yo hace poco en una entrevista decía, no, no hay acto más rebelde en este momento que soñar, que tener tu vida y seguir soñando con tu vida y seguir haciendo tus planes, porque eso es no suscribir el discurso de miedo, de parálisis que te ofrecen los medios de comunicación para que no te muevas, para que no hagas nada. No estás suscribiendo esto, estás soñando. Y si todos soñamos, da igual lo que diga esa gente, da igual lo que planee esa gente, porque no va a llegar a término. Y yo como tú opino que esto se está acabando, que en gran parte va a haber que darle gracias a ellos por todas estas gañanadas que han hecho en estos últimos años, que nos han ayudado a despertar, a los que no estaban despiertos les ha ayudado a despertar y a los que estábamos despiertos nos ha ayudado a, a poder despertar aún más y ayudar a otros en el camino. Así que sí, yo igual creo que todavía de toda la gente que hemos entrevistado no ha habido una sola persona que a esta pregunta haya respondido
de manera diferente, bueno, cada uno con sus matices y con sus cosas, ¿no? Pero todos siempre con un espíritu positivo y esperanzador de que este es el final de ese viejo mundo y que empieza a amanecer uno nuevo. Muy bien. Ana, ha sido un placer esta entrevista, ha sido un gustazo tenerte con nosotros. Gracias por compartir todo tu conocimiento, tu sabiduría, tus técnicas. Espero que te escriba mucha gente, que puedas ayudar a mucha gente gracias a este vídeo. Y nos veremos como nos Seguro que hemos sí. visto tantas otras veces. Nos veremos y nada más eso que agradecerte. Muchas gracias, Ana, por acudir a mi llamada. Muchas gracias a ti, Ricardo, como te he dicho, por acordarte de mí. Ha sido, como bien dices, un gustazo. Siempre que charlamos para mí es enriquecedor, sinceramente te lo Para digo. mí también. Y es un placer. Y como te he dicho también al principio, os deseo lo mejor en esta nueva andadura y Muchas nos vemos. gracias. Nos Muchas veremos, claro que sí. gracias. Y a todos los que nos vean, pues muchísimas gracias también por vernos y escucharnos. Eso es, a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla viendo este vídeo, muchas gracias por asistir, muchas gracias por vuestro tiempo y me despido ya en este capítulo de entrevistas a personas conscientes. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente. Chao.